Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos, estimados compañeros de FOCAL, miembros y obviamente funcionarios de los países de las contadurías gubernamentales de América Latina. Quiero agradecer nuevamente, siempre nos apoya el BID con proveernos de la plataforma para poder conectarnos y seguir compartiendo experiencias, conocimientos. Muchas gracias, Bianca, por acompañarnos y por el apoyo. Buenos días. El día de hoy, 24 de junio de 2021, estamos reunidos de manera virtual. Vamos a realizar nuestra segunda sesión técnica a cargo de la presidencia del FOCAL en México. El objetivo de la sesión es tener con ustedes una charla del proyecto de norma 76 del IPSAS BOT. Y esta es una de las 4 sesiones que tendremos de los proyectos que actualmente están en revisión por parte del IPSAS Board. Y un poco la intención es conocerlo, conocer los contenidos, los alcances de las modificaciones que se plantean, pero también es buscar consolidar nuevamente comentarios para proveerlos desde FOCAL con apoyo de todos los países miembros. Entonces, ese es un poquito el objetivo de este inicio de sesiones técnicas. Pedimos apoyo y obviamente tenemos aquí una voz experta, la doctora Camila Sánchez, que ya se conectó con nosotros y quien será nuestra ponente en esta sesión técnica. La doctora Camila es miembro del IPSAS Board desde el 2020, gerente de práctica de servicios de asesoría en contabilidad financiera de Ernst & Young, Alemania. Es parte del equipo de contabilidad del sector público global de Ernst & Young, donde está involucrada en proyectos internacionales de IPSAS en Europa y América Latina. Previo a este cargo, se desempeñó como jefa de departamento de normas contables y mejoras continuas de la Dirección Nacional de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá. Tiene un doctorado en economía por la Universidad de Friedrich Schiller en Alemania, una maestría en finanzas de la Universidad del Valle de México. Y bueno, la idea es comenzar la charla, doctora, bienvenida. Al final de esta charla tendremos un espacio de preguntas y respuestas. El espacio de tiempo de exposición lo estamos previendo 30 minutos aproximadamente. Y bueno, sus preguntas, si nos las pueden hacer llegar a través del chat, estaremos pendientes de ellas para poder pues compartirlas con todos los asistentes y poder apoyándonos con Camila para las respuestas. Les agradecería a los asistentes que nos apoyen apagando sus micrófonos durante la charla para evitar interferencias. Muchas gracias, doctora, nuevamente, y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Nuevamente, bueno, buenos días a todos ustedes. Mil gracias por la invitación. Para nosotros es siempre un honor y un placer poder participar con ustedes en las presentaciones de las actualizaciones que tenemos como parte de las NIC-SPs. En el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es el proyecto de norma 76, que es la actualización limitada del marco conceptual, específicamente el capítulo 7 de medición. La agenda para el día de hoy, primero vamos a hablar brevemente de cuáles son los antecedentes, cuáles son las propuestas claves, hablaremos también de la jerarquía de medición, que es una de las principales propuestas de este proyecto de norma 76, hablaremos también del concepto del valor operativo corriente y los próximos pasos. Antecedentes. Como ustedes ya estarán anuentes, en abril de este año, el IPSAS-B publicó 4 proyectos de norma para consultas. Uno de ellos, y bueno, estamos iniciando hoy con el proyecto de norma 76, que es del marco conceptual. Este proyecto se inició, o bueno, surgió, o sea, como parte del proyecto de medición. O sea, anteriormente, o sea, primero se inició con, espero que puedan ver mi pantalla. Un segundito, por favor. Pienso que alguien estaba compartiendo. Tengo un problema técnico. Voy a tratar de compartir mi pantalla nuevamente. Ok. El proyecto, o sea, primero se inició con, obviamente, tengo un proyecto. Nuevamente, algo pasa con mi pantalla. Vamos Ya a la ver. podemos ver, Camila. ¿De nuevo? Sí, ok. Sí.
Ok, como les mencionaba, el proyecto de medición o sea, el proyecto de medición consiste en la elaboración de una nueva norma exclusivamente de medición, que lo que hace es recopilar los requerimientos de medición de todas las normas, porque actualmente todas las normas hablan específicamente de medición, y poder recopilar todas esas guías en una sola norma. Esa era la idea. Entonces, mientras que el IPSAS-B estaba trabajando en este nuevo proyecto de norma de medición, surgió la necesidad de que, wow, se necesita actualizar el marco conceptual, específicamente el capítulo 7, para evitar inconsistencias entre el marco conceptual y esta nueva norma de medición. Entonces, es así como surge el proyecto de norma 76 de actualizar el capítulo 7 del marco conceptual. Obviamente, todos estos proyectos de norma están relacionados entre sí. O sea, el proyecto de norma 76 del capítulo 7 está relacionado con el proyecto de norma 77, que es una nueva norma exclusiva de medición, y también está relacionado con la actualización que vendrá de la norma de propiedad, planta y equipo, y también un nuevo proyecto de norma que es sobre los activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas, que es un proyecto de norma que es de un proyecto de convergencia con la NIF 5. Entonces, tengo entendido, vamos a ver todos estos temas de forma separadas, en sesiones separadas, pero vamos a iniciar en el día de hoy con el marco conceptual para que podamos discutir bien cuáles son las propuestas y así ir de la mano o tener la base para poder discutir los demás proyectos de norma en las próximas semanas. ¿Cuáles son las propuestas claves de este proyecto de norma 76? Primero, vamos a iniciar con qué es lo que el proyecto de norma propone eliminar. O sea, recordemos que el marco conceptual de las NIC-SP se publicó por primera vez en el 2014 y desde entonces no se han hecho actualizaciones. O sea, esta es la primera actualización que se está haciendo. Entonces, una de las propuestas claves es eliminar algunas de las bases de medición que están incluidas en este marco conceptual. Algunas de las eliminaciones no es que simplemente desaparecen, sino que como este proyecto de norma está proponiendo una nueva jerarquía de medición, esto implica que van a haber nuevas bases de medición, que al incluir estas nuevas bases de medición hacen necesario o hacen redundantes algunas de las bases de medición que ya existían. Entonces, pero no significa que es algo que desaparece totalmente de las NIC-SPs. Y esto es lo que vamos a explicarles poco a poco. Primero, ¿cuáles son las bases de medición que se está proponiendo eliminar con relación a los activos? La primera base de medición que se eliminaría es la del valor de mercado. El valor de mercado, que la definición, esta es la definición del marco conceptual del 2014, tal cual como está ahora, y qué es lo que desaparecería con la nueva actualización. O sea, el valor de mercado es el importe por el que puede ser intercambiado un activo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. ¿Por qué se está eliminando esto como base de medición? Porque en la jerarquía que les voy a presentar más adelante se están incluyendo dos nuevas bases de medición para los activos, el valor razonable y el valor operativo corriente. Entonces, al incluir estas nuevas bases de medición ya se hace un poco redundante o no se tiene la necesidad de mantener el valor de mercado como base de medición tal cual. Entonces, esta es una de las propuestas de eliminar. También se propone eliminar el costo de reposición, que el costo de reposición es aquel, o sea, el costo más económico requerido para que alguna entidad sustituya el potencial de servicio de un activo. Igualmente, o sea, se dice que con la inclusión del valor razonable y con la inclusión del el valor operativo corriente, ya no es necesario mantener el costo de reposición. Y en este sentido, aquí hago una pausa para indicarles que estos dos, a lo que es el valor de mercado y el costo de reposición, van a tener unos equivalentes como técnicas de medición, o sea, no como una base de medición, sino como una técnica. O sea, sí se mantienen en las NIC-SPs, pero no dentro del marco conceptual. Entonces, esto es algo que me gustaría aclararles, ¿no? Otra base de medición que se estaría eliminando es el precio de venta neto. El precio de venta neto es el importe que la entidad puede obtener de la venta del activo después de deducir los costos de venta. En este caso, el razonamiento, o sea, ¿por qué el IPSAS-B está proponiendo eliminar esta base de medición? Es porque se considera que si tomamos en cuenta la rendición de cuentas y en sí la verificabilidad y poder comprender la base de medición, dice que no es, o sea, siempre se prefiere en todo caso el valor de mercado
o el valor operativo corriente en vez del precio de venta neto. O sea, que es más, o sea, básicamente ese fue el razonamiento del IPSAS para eliminar esto, que por razones de ser más transparentes en la rendición de cuentas y poder verificar, o sea, es más fácil verificar el valor razonable o el valor operativo corriente que el precio de venta neto. Entonces, por eso es que se está decidiendo eliminar, se propone eliminar esta base de medición para los activos. Ahora también se están proponiendo eliminar las siguientes bases de medición para los pasivos. O sea, una de ellas es nuevamente el valor de mercado, porque acuérdense que el valor de mercado no solamente aplica para activos, sino que también para pasivos. Entonces, el valor de mercado es el importe por el que puede ser cancelado un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Esto nuevamente con la inclusión del valor razonable dentro de la jerarquía se considera que ya no es necesario mantener el valor de mercado dentro del marco conceptual. El costo de cancelación también se propone eliminarlo. El costo de cancelación es el importe que el acreedor aceptará para la liquidación de su derecho o que un tercero cobraría para aceptar la transferencia del pasivo por el emisor de la obligación. En este caso, la decisión del IPSAS-P de proponer eliminar el costo de cancelación es la poca aplicabilidad en el sector público y también porque se indica que es muy poco probable que alguna entidad esté dispuesta a aceptar un costo de cancelación, o sea, un costo de cancelación que sea inferior al costo de cumplimiento. Y el costo de cumplimiento es una base de medición que se mantiene dentro del marco conceptual. Entonces, por esta razón, se decide también eliminar el costo de cancelación como base de medición. Y por último tenemos el precio supuesto, que el precio supuesto es el importe que la entidad estaría dispuesta razonablemente a aceptar a cambio de asumir un pasivo existente. Similar al anterior, el IPSAS-B considera que el precio supuesto tiene poca aplicabilidad en el sector público, ya que aplica específicamente para casos de contratos de seguros. Entonces, por esa razón, o sea, ya que tiene poca aplicabilidad en el sector público, se está proponiendo eliminarla como base de medición. Y por último, tenemos el valor en uso. El valor en uso actualmente en el marco conceptual de la versión del 2014 tiene la siguiente definición. Valor en uso es el valor presente para la entidad del potencial de servicio restante o capacidad de generar beneficios económicos del activo si se continúa usando y del importe que la entidad recibirá por su disposición al final de su vida útil. O sea, esta es la definición que está actualmente en el marco conceptual. Si bien, o sea, el problema o por qué se está decidiendo, o sea, aquí lo que se está eliminando la definición y se está incluyendo más que todo una discusión general dentro del marco conceptual que habla sobre el valor en uso y que limita la aplicación del valor en uso solamente para casos de deterioro. La razón por la que se está quitando tal cual la definición del marco conceptual es que hay una inconsistencia con el marco conceptual de la Junta de las Normas Internacionales de Contabilidad. O sea, hay una inconsistencia entre el marco conceptual del sector privado con el sector público. O sea, estamos utilizando la misma terminología, valor en uso, pero la diferencia entre nuestro marco conceptual del sector público es que nosotros hacemos referencia al potencial de servicio, que es algo muy específico del sector público. En el marco conceptual de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad que utiliza el sector privado, no se habla, o sea, la definición que tienen ellos no hace referencia al potencial de servicio. Entonces, algo que, bueno, que se discutió bastante en el IPSAS-B es que, bueno, no se deben utilizar los mismos términos con definiciones diferentes entre el sector privado y el sector público para evitar confusión. Entonces, para resolver porque una de las decisiones era, bueno, no importa, vamos a dejar la definición tal cual como está, a pesar de que sea diferente del sector privado. Pero por cuestiones de consistencia, se tomó la decisión, bueno, vamos aquí, para eliminar esa inconsistencia con el sector privado, vamos a eliminar la definición y simplemente vamos a brindar una discusión general en el texto del mismo proyecto de norma, en donde se hable de que el valor en uso en sí solamente aplica para los casos de deterioro. Y en este caso, o sea, aquí va a ser también muy importante el aporte que ustedes puedan dar con sus cartas de comentarios al IPSAS-B, porque, o sea, yo personalmente conozco casos o algunos países en donde se utiliza el valor en uso no solamente para deterioro. Por ejemplo, un caso es en Italia,
ellos están tratando de utilizar el valor en uso como una aproximación para poder medir los activos del patrimonio histórico y cultural. O sea, estoy segura que es un ejemplo de un país que de pronto se opondría a que el valor en uso se limite solamente para deterioro, porque el valor en uso lo que hace es que trae a valor presente en el caso en el caso del patrimonio histórico, ellos traen al valor presente los ingresos o el flujo de efectivo que genera ese bien, para tener como una aproximación de cuál sería el valor que tendría, que se le puede asignar a un determinado activo. Entonces, o sea, no lo están utilizando. O sea, esto es solamente un ejemplo de cómo el valor en uso podría ser aplicado en otros contextos. Pero en base a las discusiones en el IPSAS-B se considera que el valor en uso se utiliza, y de hecho se menciona dentro de los estándares solamente dentro de las normas NIC SP21 y las NIC SP26, que son las normas específicamente de deterioro para los activos generadores y no generadores de efectivo. Entonces, esto es un tema también que de hecho tiene hasta una pregunta específica de comentario en donde el IPSAS-B le gustaría recibir retroalimentación por parte de los países. Bien. Vamos a hablar un poco sobre la jerarquía de medición de 3 niveles, que ahora les voy a presentar en sí la jerarquía, pero brevemente vamos a ver de qué se trata. O sea, el nuevo marco conceptual, la actualización de este capítulo 7 propone una jerarquía de medición que se va a dividir en 3 niveles. Va a tener modelos, bases y técnicas. O sea, los modelos de medición son los enfoques generales para medir activos y pasivos para su inclusión en los estados financieros. Las bases de medición, que son las que acabamos de conversar, son los enfoques específicos que se tendrán para medir los activos y los pasivos bajo el modelo de medición seleccionado, obviamente para incluirlos en los estados financieros. Y las técnicas de medición son los métodos, o sea, ¿qué se va a hacer exactamente? O sea, ¿cuáles son los métodos para estimar el importe al que un activo o pasivo se medirá bajo la base seleccionada de medición? Es importante mencionar que la jerarquía de medición se espera que, o sea, se aplique solamente para la medición posterior. La medición posterior, porque se dice que para lo que es el reconocimiento inicial se utiliza el precio de la transacción. Entonces ahí no aplicaría utilizar la jerarquía de medición. O sea, la jerarquía de medición solamente se utilizaría para la medición posterior. Y un tema importante que también vamos a conversar más adelante es que en esta jerarquía se están incluyendo 2 bases de medición adicionales. O sea, nosotros empezamos la presentación hablando de cuáles son las bases de medición que se eliminarían. Y ahorita hablaremos de estas bases de medición adicionales, que serían el valor operativo corriente, específicamente para activos, y el valor razonable. O sea, se está incluyendo el valor razonable con una definición consistente con la NIF 13, medición del valor razonable, y que se aplicará tanto para activos como para pasivos. Bien, ahora sí vamos a verlo un poco de forma gráfica, cuál es la jerarquía de medición. Como les mencioné, la jerarquía de medición se utilizaría para la medición posterior y para medición específicamente en los estados financieros. Tenemos los modelos de medición, que son los enfoques generales para poder medir activos y pasivos para incluirlos en los estados financieros. Y lo que está proponiendo el IPSAS-B en este proyecto de norma 76 son tener 2 modelos, el modelo del costo histórico y el modelo del valor corriente. Tenemos luego las bases, que se mantendría la base del costo histórico, que sería la única base en el modelo del costo histórico. Y dentro del modelo del valor corriente tendríamos 3 bases: el valor operativo corriente, el costo de cumplimiento y el valor razonable. Y por último tenemos las técnicas, que serían cuáles son los métodos utilizados dentro de cada una de estas bases para calcular el valor asignarle o el importe a asignar a esos activos y pasivos en los estados financieros. Vemos que tanto el valor operativo corriente como el valor razonable tienen las mismas 3 técnicas. La técnica del mercado, que sería muy similar a la definición que estamos eliminando como base del marco conceptual del valor de mercado. Tenemos también el costo, el costo como una técnica que sería muy similar a la definición del costo de reposición que teníamos anteriormente como base de medición, y el enfoque de ingresos, que el enfoque de ingresos se basa en traer a valor presente los flujos de efectivo de una especie, ya sea de un pasivo o de un activo.
El valor razonable igualmente tenemos las mismas 3 técnicas y en el costo de cumplimiento se utilizaría solamente el enfoque de ingresos. Aquí, en cuanto se puede prestar o nos dirán, bueno, ¿y qué técnica específicamente hay que utilizar? Sobre qué técnica específicamente utilizar, vamos a hacer referencia a las NIC específicas de cada tema, porque el marco conceptual es bastante general, bastante amplio. Entonces, el marco conceptual se limita solamente a presentar la jerarquía, a definir cuáles son los modelos y cuáles son las bases. Ya para la definición y más detalles sobre las técnicas, allí es donde va a entrar el proyecto de norma 77, que eso es lo que vamos a ver en otra sesión. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar solamente en las características generales de esta jerarquía de medición de 3 niveles y también antes de pasar a las definiciones de cada una de estas bases, quería mencionarles que el enfoque de ingresos, podría ser algo, o sea, se está colocando este nombre, income approach en inglés, o sea, el enfoque de ingresos en español, porque esa es la terminología que se utiliza también en el sector privado. Entonces, a pesar de que no siempre tiene que ver necesariamente con ingresos, porque o sea, ese enfoque se refiere a traer a valor presente, o sea, descontar los flujos de efectivo, que pueden ser ingresos o egresos también, o sea, no necesariamente ingresos, pero lastimosamente por ahora se le está decidiendo colocar este nombre, enfoque de ingresos, para mantener consistencia con también la terminología en el sector privado. Bien, ¿cuáles son las bases de medición? O sea, vamos a presentar las definiciones. Costo histórico es la contraprestación entregada para adquirir, construir o desarrollar un activo, o la contraprestación recibida por asumir una obligación en el momento de adquisición, construcción o desarrollo del activo, o en el momento de incurrir en el pasivo. O sea, el costo histórico es con lo que más estamos familiarizados en el sector público, que es bastante similar a lo que es el precio de la transacción. O sea, es básicamente lo que se conoce, lo más fácil digamos que entre las bases de medición es la más fácil de verificar cuando se cuenta con la información disponible, obviamente. Tenemos como base de medición el costo de cumplimiento, que esta sí se mantiene, porque esto está actualmente en el marco conceptual del 2014 y se mantiene en la jerarquía. El costo de cumplimiento son los costos en que la entidad incurrirá para cumplir las obligaciones representadas por el pasivo, suponiendo que se hace de la forma menos costosa. Luego tenemos la definición de valor operativo corriente, que es totalmente nueva, y vamos a dedicar un par de diapositivas más sobre esto porque es algo que se desarrolló, o sea, esta definición se está proponiendo exclusivamente para el sector público, o sea, no está inspirada en alguna definición del sector privado, sino que se está proponiendo específicamente para poder medir activos en el sector público. Y la definición propuesta es el valor de un activo utilizado para lograr los objetivos de prestación de servicio de la entidad en la fecha de medición. Por último, como base de medición tenemos el valor razonable, que esta es una definición, como les mencioné, consistente con la NIF 13 de valor razonable. O sea, sería el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. Bien, con esto vamos a pasar tenemos un par de diapositivas sobre el valor operativo corriente para entender un poquito más cuál fue el razonamiento, o sea, por qué se decidió proponer una base de medición exclusiva del sector público llamada valor operativo corriente. Primero, aquí nuevamente se presenta la definición. El valor operativo corriente es el valor de un activo utilizado para lograr los objetivos de prestación de servicios de la entidad en la fecha de medición. Se desarrolla específicamente para el sector público y se mide en base al uso corriente. Primero, ¿cuál fue la necesidad de crear esta base de medición? Se conoce que por la experiencia de la aplicación del valor razonable, el valor razonable puede ser difícil de aplicar en práctica. ¿Por qué? Porque de pronto no existe un mercado ordenado activo donde se pueda obtener la información, o también porque para el uso del valor razonable hay una condición, se exige de que el activo tenga siempre el mayor y mejor uso. Entonces, a veces los activos en el sector público, porque las entidades del sector público tienen como objetivo principal la prestación de servicios, no siempre a los activos se les está dando su mayor y mejor uso. A veces de pronto los activos están siendo subutilizados y esto resultaba una limitante para poder aplicar el valor razonable. Entonces,
se está dando como una alternativa, o sea, el valor operativo corriente surge como una alternativa para esas situaciones en las que no se puede aplicar el valor razonable. Y ya porque lo que se tiene, originalmente en las discusiones del IPSAS-B se estaba diciendo, bueno, vamos a poner que el valor razonable se utiliza para aquellos activos que estén, que sean generadores de efectivo, que se mantengan por su capacidad financiera, o sea, por su capacidad de generar efectivo. Mientras que el valor operativo corriente vamos a mantenerlo exclusivamente para aquellos activos que se mantienen es por su capacidad operativa. Pero también o sea, se conversó de que, bueno, no podíamos ser tan radicales, es decir, o blanco o negro, porque hay muchas situaciones en las que de pronto un activo, a pesar de que está siendo utilizado para su capacidad operativa, no con la finalidad de generar ingresos, pues no se pueda utilizar una base de medición y se necesita utilizar la otra, o sea, para mantener esa flexibilidad. Y actualmente el proyecto de norma 76 permite eso, o sea, permite utilizar, o sea, independientemente de cuál es el fin para el cual se está utilizando el activo, ya sea para la capacidad financiera de generar efectivo o para la capacidad operativa, la entidad pues puede elegir en base a la información disponible, en base a las características del activo en sí, puede decidir, bueno, si va a aplicar el valor presente como base de medición o el valor operativo corriente. O sea, este fue el razonamiento y obviamente se esperaría que se aplique este valor operativo corriente en su mayoría para aquellos casos en que los activos pues no se tiene para fines de generar efectivo, sino para aquellos momentos en que el activo se mantiene para la capacidad operativa. Otro tema muy interesante que se discutió cuando estábamos tratando de desarrollar la definición del valor operativo corriente son aquellos casos en que de pronto se tiene un activo, un activo fijo en donde que está siendo subutilizado. Y se mencionó, por ejemplo, el caso de una escuela que tiene capacidad para 100 aulas de clases en las que solamente se están utilizando 50. Entonces decíamos, bueno, si estamos midiendo en base al valor razonable, deberíamos tomar la condición de que el activo se le está dando al activo su mayor y mejor uso, o sea, que se está utilizando ese activo en su máxima capacidad y en base a eso tendríamos que medir esa escuela. Pero el valor operativo corriente es lo que se estaba discutiendo, se discutió en las reuniones del IPSAS-B es, bueno, realmente se debería enfocar en la capacidad que tiene, o sea, lo que se está utilizando, o sea, en vez de medir el activo en base a la capacidad que tiene para las 100 aulas, medirlo por lo que se está utilizando realmente, que es 50. Pero ahí también tuvimos un poco de precaución, ¿no? Porque también lo que hicimos fue consultar a los expertos de evaluación, o sea, los expertos que hacen evaluaciones, los peritos, y consultamos a ellos cómo hacían para medir este tipo de activos. Y obviamente nos aclararon de que no podíamos estar ignorando la capacidad física que tiene el activo. O sea, a pesar de que el activo esté siendo subutilizado, no podemos ignorar que tiene mayor capacidad y eso debe también considerarse dentro de la medición. Pero bueno, en fin, es un tema bastante, digamos, bastante polémico, se discutió enormemente durante las reuniones y por eso es que estamos sumamente al pendiente de cuáles son las retroalimentaciones que podrían venir de los distintos países sobre esta propuesta del valor operativo corriente, si se podría aplicar, si la definición es suficientemente útil o no lo es. Y bueno, y esto nos lleva ya a lo que son los temas específicos para comentarios. O sea, este proyecto de norma 76 tiene 7 temas específicos para comentarios. O sea, el primero les pide retroalimentación sobre la jerarquía de medición. O sea, si ustedes están de acuerdo con esta jerarquía de 3 niveles y si no están de acuerdo, pues que nos den sugerencias de cómo modificarlas. El segundo tema para comentario es si ustedes están de acuerdo con la propuesta de incluir el valor razonable como base de medición con la misma definición de la NIF 13. Y si no están de acuerdo, que nos expliquen por qué no están de acuerdo con esta inclusión del valor razonable con la definición que se utiliza en el sector privado.
El tercer tema específico para comentario es si ustedes están de acuerdo con la propuesta de incluir el valor operativo corriente como base de medición para activos en el marco conceptual. O sea, esta nueva definición que se creó para el sector público, en base al razonamiento que se explica en el proyecto de norma 76, si ustedes estarían de acuerdo y si no, ¿por qué no? O incluso si tienen sugerencias de mejora, también bienvenidas sean. El tema específico para comentario 4 habla de lo que les comenté del valor en uso, de que la proposición esta de poder sustituir la definición que se tiene actualmente en el marco conceptual de valor en uso con una descripción general de valor en uso y para utilizarlo solamente en los contextos de deterioro, en los activos que generan efectivo y que no generan efectivo. Y se pregunta si ustedes están de acuerdo con este cambio y si no están de acuerdo, ¿cómo harían para abordar este tema y por qué? Luego tenemos el tema específico para comentario 5, bueno, que aquí se habla de que el proyecto de norma 77, aquí se menciona el proyecto de norma 77 ya de que propone el uso del enfoque, aquí estamos ya hablando de las técnicas de medición, o sea que se propone el uso del costo y del enfoque de mercado como técnicas de medición. Entonces, si usted estaría de acuerdo con esta propuesta de eliminar las bases de medición del marco conceptual, o sea, eliminar el valor del mercado, o sea, lo que conversábamos al inicio de la presentación, si ustedes estarían de acuerdo con que se elimine el valor de mercado, tanto para activos como pasivos, y el costo de reposición para activos, considerando de que, bueno, ya se están incluyendo como técnicas el enfoque del costo y el enfoque de mercado. Entonces, si ustedes estarían de acuerdo con este cambio, porque básicamente lo que se hace, o sea, se eliminan como base de medición del marco conceptual, pero se cambiarían, o sea, bajan como nivel en la jerarquía, o sea, en vez de ser base de medición, pasarían a ser técnicas de medición. Entonces, lo que le pregunta a Ipsas es si ustedes estarían de acuerdo con este cambio y si no están de acuerdo, ¿cuáles de estas bases de mediciones retendrían y por qué? Luego tenemos el tema específico para comentario 6, en donde se habla también de si usted está de acuerdo con la propuesta de eliminar las bases de medición de precio de venta neto, el costo de cancelación y el precio supuesto. Y si no está de acuerdo, ¿cuáles retendría y por qué? Y por último, si hay algún otro tema con relación al capítulo 7, medición de activos y pasivos del marco conceptual, que a usted le gustaría resaltar o le gustaría llamar nuestra atención sobre ese tema. Bien, de esta forma, ¿cuáles serían los siguientes pasos? O sea, los próximos pasos es que el IPSAS-B estaría esperando recibir retroalimentación de todos los países a más tardar el 25 de octubre de este año. La forma usual de responder es a través de la página web, donde se puede cargar la carta y, bueno, las novedades, para mantenerse al tanto de cuáles son las novedades de este proyecto, es a través de la página web que se presenta aquí, que igual la presentación se las estaríamos compartiendo al final de la presentación. Así que, bueno, muchísimas gracias y abriríamos entonces el micrófono para las preguntas. Bien. Muchas gracias, Camila, por la exposición. Yo creo que, no hemos recibido todavía en el chat alguna pregunta. Sí tenemos a alguien que levantó la mano hace un momento. Ahorita vamos a esa etapa. O sea, fue demasiada información, Juan, demasiada información. Y yo creo que lo que pasa es que me parece que como estamos arrancando con esta charla, pues obviamente faltan las siguientes normas o las siguientes propuestas de modificación que también irán impactando en nuestra aplicabilidad, ¿no? Contable. Qué bueno que ustedes, como IPSAS se acercaron a estos institutos o a estos peritos como para escuchar esa retroalimentación, porque sí, efectivamente, no solamente es un tema contable, como la mayor parte de las veces sucede con lo que se está regulando desde el ámbito contable, siempre impacta en nuestro caso, pues, a nuestro Instituto de Evaluación de Bienes Nacionales. Entonces, obviamente siempre va a haber temas que a considerar y obviamente un giro de conceptos, aunque el valor de mercado se está moviendo a un nivel distinto, pero bueno, se conserva porque pues, obviamente es lo que mueve los bienes que se intercambian y que se deshace el gobierno o que adquiere un gobierno, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la exposición. Seguramente se va a ir complementando con las siguientes 3 charlas. Y bueno, Betty, si me ayuda un poquito a darle continuidad un poco a las participaciones para las preguntas y Camila si nos apoya contestando. Sí, gracias, contador.
Tenemos aquí dos manos levantadas de Ecuador. Tenemos una. Si pueden activar su micrófono para exponer la pregunta. Aquí. Buenos días a todos. Mira, ¿cómo estás, Juan? Buenos días. Buen día. Buen día. Por favor. Un favor, nada más para ordenar un poquito las participaciones. Ahorita vamos a ir cediendo la palabra por personas que van levantando la mano o nos mandan un mensaje por chat, como lo vamos a ir manejando. Primero cedimos palabra a Ecuador, entiendo. ¿Cuál es el nombre del usuario, Betty? ¿Me ayuda? La contadora. Carlos Troya. Buenos días. Aquí en Ecuador, buenos días. Buenos días con todos. Hola, Juan. Hola, Camila. Magdalena. Aquí están todos reunidos. Buenos días. Carlos Troya va a hacer la pregunta. Sí. Adelante, sí, adelante, Magdalena. Lo que pasa es que estamos enfocando a las personas que están asistentes, por eso no me ven a mí directamente. No sé. Sí, lo que quería preguntar es, bueno, primero una acotación, me parece muy bien que hayan hecho esta revisión. Sí era necesaria, porque había, digamos que un poco de tropiezos en la lectura en español, que no hay mucho en inglés, pero en español se tropieza uno mucho con estos conceptos y sí surgen problemas en la comprensión. Dado que hay que leer el marco conceptual y vuelvo, una vez que están leídas las normas, pues regresar nuevamente al marco conceptual y volver a la norma, entonces esto causa también molestias, digamos, en la apreciación del concepto y se van perdiendo las ideas durante el camino del cambio entre páginas. En aplicabilidad ya directamente me parece adecuado que se haya revisado, está muy bien esto, entonces en la parte del valor de mercado nos preocupa un poco porque más bien no quisiéramos que desaparezca para nada, sino que se haga una técnica de medición tal cual se ha hecho la jerarquía, me parece preciso que se ha hecho esa jerarquía, además de que es tan necesario que se ponga de relieve estas técnicas de medición, porque eso no se aborda ahorita en las NIGSP, no hay en el marco conceptual ni ningún otro lado, excepto en algunas demostraciones que hay en varias normas con los ejercicios que se presentan. Entonces me parece muy bien que existan esas técnicas de medición porque eso clarifica mucho más cómo se deben hacer las partes operativas que corresponden a la medición precisamente. Y claro, esto impacta en el reconocimiento, que es la segunda parte, digamos, que debe contener la medición por sí misma. Entonces, muy bien, muchas gracias por este gran cambio que va a ocurrir en el marco conceptual. Es preciso, necesitábamos esto mismo y me parece adecuado que lo hayan hecho así, como tú lo has expuesto, Camila, tan específicamente, que se ha comprendido muy bien. Una pregunta tenía sobre el valor en uso. ¿Estamos de acuerdo, o bueno, estaría de acuerdo completamente en que se elimine el marco conceptual y que se lo deje, pero para deterioro? Eso sí estaría muy bien. Con eso se elimina otra vez una contradicción adicional. Bueno, tal vez no una contradicción, pero un malentendido que podría generarse en la lectura. La pregunta sería, si va a haber una norma, porque ahorita es un borrador de exposición 76, no sé si harían una norma 76. Me parece lo que adecuado que sería de implementar en NIGSP o de incluir en NIGSP es cambiar el marco conceptual, pero no poner una nueva norma 76, sino hacer los cambios del marco conceptual, incluyendo como siempre pues todo lo que ocurrió como historia, de forma que se entienda claramente que sigue perteneciendo al marco conceptual, o sea, está dentro de la entrada a las NIGSP como primera, digamos que exposición de todo lo que viene hacia adelante en la lectura. Eso sería lo correcto. Y más adelante, por supuesto, ya enviaremos todos los comentarios por escrito, porque nos parece tan importante que este marco conceptual quede bien establecido. Y gracias, muchas gracias por haber hecho este trabajo que sí era necesario. Y por último, me estaba olvidando, perdón, en lo que se refiere al valor operativo de los activos, me parece que el concepto está muy genérico, porque en general, bueno, al menos en Ecuador, nosotros consideramos a los activos fijos, a los bienes, como todos que son para el servicio, ¿sí? Y por supuesto, los que no sirven, digamos, solamente para el servicio, sino también para producir, también hacen servicio para la comunidad, en definitiva, que es lo que hace el sector público, que es el bienestar a la población y la garantía de los servicios que brinda el sector público. Por lo tanto, digamos que está muy general este concepto de valor para los activos, pero por supuesto irá por escrito otra vez en el documento que tendremos que enviar. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias por los comentarios. Efectivamente, bueno, voy a empezar aclarando lo del valor de mercado. O sea, lo que pasa, o sea, desaparece como base de medición, pero realmente es como se reclasifica y se convierte en una técnica de medición a la final. O sea, ya no se va a definir como una base de medición porque se está incluyendo el valor razonable, se está incluyendo el valor operativo corriente. Entonces, la definición del valor de mercado pasaría a ser una técnica de medición, que ahora se llama el enfoque de mercado, pero, o sea, no es que no desaparece. Con relación a valor en uso, efectivamente, ahí lo que se está haciendo es que se limita, o sea, se elimina la definición del marco conceptual y se limita para solamente su aplicación en los casos de deterioro, porque lo que hizo el IPSAS-B es buscar, ¿no?, en cuáles normas se utiliza el valor en uso y se determinó que efectivamente el valor en uso solamente se utiliza en las NIC SP 21 y 26, que son aquellas de deterioro. Y con relación a lo que nos comenta del valor operativo corriente, si efectivamente nosotros mismos en el IPSAS-B empezamos a decir, bueno, pero es que la definición está muy genérica, pero en algún punto tuvimos que decir, bueno, vamos a hacer un corte aquí y vamos a publicarlo para que nos den retroalimentación los países de cómo se podría mejorar esta definición. Y efectivamente el proyecto de normas, o sea, la forma en que publica el IPSAS-B los documentos es a través de proyectos de normas. Obviamente, o sea, en este caso el proyecto de normas 76 no es que sería algo separado, sino que en el momento en que se decida ya aprobarlo y se incluya toda la retroalimentación de ustedes, lo que se hace es efectivamente actualizar el texto del marco conceptual. O sea, no sería una nueva norma aparte, sino que se actualizaría el mismo marco conceptual y quedaría ya la versión final, ¿no? Ya la versión final con el capítulo de 7 actualizado, tal forma que se integra la información, o sea, no se estaría generando una norma separada. Sí, gracias. Bien, muchas gracias, doctora. Tenemos otra mano levantada de Pablo Esteban. También tenemos una pregunta en el chat, pero le damos la palabra a Pablo, si nos apoya activando su micrófono, por favor. Sí, gracias por la palabra. Hola a todos, gracias por la presentación, Camila. Mi pregunta, si bien tengo una duda relacionada para poder contestar las preguntas, tengo una consulta. Un poco ese es el enfoque de mi pregunta. Y tiene relación, y ahí, claro, el problema es que sale de esta norma y esta consulta ya la hice una vez en una sesión, una exposición que se hizo sobre este tema, que tenía que ver con las expresiones retroactivas o prospectivas de la información en función de estos cambios de modelos. Y tiene que ver con la norma de políticas, errores y estimaciones contables. Entonces, mi consulta va de la siguiente forma. ¿Han habido avances sobre la limitancia a la reexpresión de la información? Se van a colocar algunos párrafos de énfasis que indiquen que no se tiene que hacer una reexpresión de las cifras o producto de que los modelos se modifican y las bases de medición se cambian. Esto implicaría que nosotros tendríamos que hacer una reexpresión de los activos y pasivos ya reconocidos en la contabilidad. Eso, gracias. Gracias, Pablo. Y sí recuerdo la pregunta en una sesión anterior, y de hecho yo llevé la pregunta al IPSAS-B y efectivamente nos dijeron que estos cambios, como son tan sustanciales, no sería con aplicación retroactiva, sino sería aplicación prospectiva, porque sería sumamente difícil, imagínense, poder reexpresar, o sea, y aquí estamos hablando de valores de medición de activos, de pasivos, poder hacer la reexpresión retroactiva. Entonces, estos cambios, cuando se apliquen, sería aplicación prospectiva. Muchas gracias. Bien, gracias, doctora. Tenemos 3 preguntas en el chat. Si nos puede apoyar, las voy a leer para que nos apoye con algún ejemplo o lo que están solicitando. Nos pregunta que si se utilizan las 2 nuevas bases de medición propuestas en esta norma, ¿significa que los activos no generadores de efectivo no serían objeto de deterioro? Esa es la pregunta, al utilizar estas nuevas bases. Y también si nos podría proporcionar un ejemplo del valor operativo corriente y en consideración a la jerarquía de medición, ¿qué implicaciones tendría en los estados financieros con respecto a la información que se presenta o que deberá presentarse?
Listo, voy a empezar con la primera, que era, bueno, si la inclusión de esta, o sea, si utilizar las nuevas bases de medición implica que a los activos no generadores de efectivo no serían objeto de deterioro. No, para nada. O sea, las bases de medición están, o sea, el valor en uso, que es lo que lo que se está haciendo es limitándolo para el caso del deterioro, pero la inclusión de las nuevas bases de emisión, o sea, el hecho de que usted mida un activo, ya sea a valor razonable o a través de como el valor operativo corriente, eso no significa que ahora las NIC SP 21, en este caso de activos no generadores de efectivo, no aplicaría, no, para nada. O sea, usted, si tiene indicios de deterioro, debe aplicar la NIC SP 21. O sea, esto no tendría ningún impacto en ese sentido. Bueno, en cuanto al ejemplo del valor operativo corriente, aquí viene la parte difícil, porque ahorita mismo el marco conceptual, o sea, estamos sumamente siendo bien abstractos en el momento. O sea, ahorita estamos en definiciones. Ok, estamos hablando de valor razonable, el valor operativo corriente, que estamos hablando, bueno, y el razonamiento, o sea, ahora la forma de cómo aplicarlo en práctica, o sea, tenemos cómo llevarlo hasta la práctica es primero identificar cuáles son las técnicas permitidas. Las técnicas permitidas, ya sea tanto bajo la base de medición de valor razonable como en la de valor operativo corriente, son el enfoque del costo, que sería básicamente como o sea, la información que se tenga ya del costo, sería relacionado a el costo de sustitución, o sea, lo que se conoce, o sea, cuánto me costaría a mí como entidad reemplazar o sustituir el potencial de servicio de ese activo. Entonces, esa sería una forma de medirlo. O sea, bajo la base de medición del valor operativo corriente. La otra, que es el enfoque de mercado, que es el valor de mercado, lo que ya tenemos de experiencia con el valor de mercado, que es aquel que se encuentra en un mercado activo entre partes totalmente independientes entre sí. Y tenemos también como tercera técnica de medición propuesta el enfoque de ingresos, que si tenemos un activo que genera efectivo de alguna forma, se descuenta, o sea, se tira una proyección de cuáles son los flujos de efectivo que ese activo podría generar y se trae valor presente para poder medirlo. Las tres técnicas de medición aplican indistintamente, ya sea para la base de valor razonable como para la base de valor operativo corriente. Ahí la definición usted de forma teórica, qué base va a decidir aplicar. Si va a utilizar ¿cuándo se va a utilizar el valor operativo corriente? Se va a utilizar cuando tenga un activo no, que es, o sea, principalmente no para generar efectivo, sino que es un activo que se mantiene por su potencial de servicio, o sea, por su capacidad operativa. Y cuando existan esas limitaciones de que, bueno, no tenga forma de conseguir el valor razonable porque no hay un mercado activo para eso, entonces va a decidir, bueno, aquí voy a aplicar el valor operativo corriente, porque de pronto el activo está subutilizado, es de pronto un hangar para aviones y lo estoy utilizando de depósito, o sea, o es un Ferrari que se decomisó por cuestiones y lo estoy utilizando como carro de mensajería, y en ese caso yo no puedo aplicar el valor razonable porque no le estoy dando el mejor y mayor uso. Entonces, en ese caso digo, bueno, voy a aplicar la base del valor operativo corriente. Y en esa base voy a elegir cuál es la técnica de medición que más se acerca o más me permite a poder obtener una medición que se acerque a la realidad y que cumpla con las características cualitativas de la información financiera. O sea, básicamente sería eso. Pero esto vamos a entrar un poquito más en detalle cuando veamos el proyecto de norma 77, donde vamos a hablar un poco más sobre cada una de las técnicas de medición, que bueno, ya les expliqué rápidamente cada una de qué se trata, pero sí vamos a verlo y vamos a tratar de buscar ejemplos para aclarar los temas. Bien, gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que nos acaba de llegar en el chat. Lo que nos plantea es que si bien el valor en uso se utiliza solo para deterioro, nos pregunta que si se evaluó que el costo de reposición depreciado, si es aceptado en la NIC 17 con fines de revaluación, ¿este cambio afectaría dicha norma? Bueno, en este caso debo confirmar si efectivamente, porque obviamente todos estos cambios que estamos haciendo tienen ajustes en todas las otras NIC SP, específicamente la NIC SP 17, que justamente también se está actualizando. Entonces, vamos a validar si efectivamente esto tiene pero tengo entendido que no. O sea, si les respondo así, tengo entendido que no, que el valor en uso, o sea, a pesar de que se utilice para deterioro, o sea, no tiene ningún impacto sobre el costo de reposición depreciado, porque el costo de reposición, si bien ya no es una base de medición,
pasa a ser una técnica, pero se mantiene, o sea, es algo que se puede seguir utilizando. Así que voy a verificar específicamente cuál es el impacto y lo podemos conversar cuando veamos el proyecto de norma 78, que es la actualización precisamente de la NIC SP17, y ahí podemos ver específicamente si hay algún impacto sobre eso, pero si les respondo así en base a lo que tengo entendido, no, pero les confirmo. Bien, muchas gracias, doctora. Ya no tenemos más preguntas en el chat, tampoco no veo alguna mano levantada, contador. Le doy la palabra. Bien, muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Camila, por la respuesta. Sí, efectivamente, yo tampoco veo a nadie con la mano arriba buscando algún espacio para compartir. Entonces, agradecerle, doctora, por su tiempo, por la disposición siempre para estar tratando de compartir con el foro. Saludos también a Tomás, que también nos acompaña. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre, pues la voz de IPSAS Board, pues también nos hace falta escuchar un poco lo que se delibera en sus sesiones. Entonces, y de otra forma no tendríamos acceso, entonces es importante. Y obviamente vuelvo a comentar nada más que vamos a estar haciendo este esfuerzo con los países miembros de consolidación de comentarios. La idea es ir dosificando un poco estas modificaciones para que las vayan conociendo los países miembros y podamos tener un documento lo más enriquecido posible. Seguramente esta entrega consolidada, para aprovechar también los plazos que otorga el IPSAS Board, será en el mes de octubre, pero digo, de una vez, yo creo que la siguiente semana estaremos mandando un correo a los países miembros, nada más para hacerles llegar los documentos y pues plantearles un poco el esquema para coordinación. Entonces, muchas gracias a los países que nos acompañaron. Tuvimos una afluencia de 100 personas, muchas gracias y bonito día. Gracias, Bianca, nuevamente. Buen día a todos. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Excelente día. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, Juan. Gracias, Camila. Que estés muy bien, Magdalena. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias.